Soy Lourdes Palacios, trabajo en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Mi área de interés está enmarcada en el análisis matemático y es la de álgebras topológicas. Agradezco a Maribel Loaiza su invitación para dar esta charla en la sesión de análisis del 55 Congreso de la Sociedad Matemática Mexicana. Como pueden ustedes ver, pues el título de esta plática es módulos localmente aconvexos, los elementos que los conforman y cómo interactúan. Los conceptos de un módulo izquierdo sobre un anillo, un espacio localmente convexo y un álgebra localmente aconvexa son muy conocidos. En esta charla daré definiciones y ejemplos de algunos conceptos de convexidad para módulos izquierdos localmente convexos sobre A, donde A es un álgebra localmente convexa. También examinaré algunas propiedades de estabilidad de esta clase de módulos. El estudio de los anillos topológicos conduce en forma natural al estudio de los módulos topológicos. La teoría que aparece en esta charla está motivada por el hecho de que conceptos importantes del análisis funcional son relevantes para cierto tipo de álgebras localmente convexas y por ende para la estructura de módulos, particularmente para los productos tensoriales. La teoría de módulos ha sido tradicionalmente una poderosa herramienta para estudiar el anillo de coeficientes y en este caso el de álgebra. Así es que en esta charla vamos a estudiar los conceptos o a dar conceptos más bien de álgebras localmente convexas, espacios normados y localmente convexos, convexidad absorbente, álgebras localmente aconvexas, módulos izquierdos, módulos localmente aconvexos, definiciones, ejemplos y propiedades de estabilidad. Pues comencemos. Un álgebra A es un espacio vectorial sobre K, donde K es R o C, en el cual está definida una multiplicación como la que vemos allí y que esta multiplicación cumple las siguientes cosas. A con esta multiplicación es un anillo asociativo con unidad, es decir, con la suma es un grupo abeliano, la multiplicación es asociativa, existe un neutro multiplicativo que es el 1 y se cumplen las leyes distributivas. Y además tenemos esta especie de asociatividad que pueden ver ustedes en el último renglón. Ejemplos de álgebras, por ejemplo, si X es un espacio vectorial sobre K, definimos el álgebra de operadores de X como el álgebra que ven allí, el conjunto de todas las transformaciones lineales de X, en donde el producto está dado por la composición de funciones. También recordamos de nuestros cursos de álgebra lineal que si la dimensión de X como K espacio vectorial es finita, entonces L de X es isomorfo al álgebra de matrices de tamaño n por n con coeficientes en K. Si X es un espacio de Banach, el conjunto de operadores lineales continuos es una álgebra unitaria con el producto dado por la composición de operadores. ¿Qué es una norma? Una norma en el K espacio vectorial X es una función, como ven allí, de X en R más unión en 0, tal que la norma de X es mayor o igual que 0 para toda X en X. Segundo, que es igual a 0 si y solo si X es igual a 0. Tercero, que saca escalares en módulo o como si fueran reales, valor absoluto. Y cuarto, se cumple la desigualdad de triángulo para todo elemento para todos los elementos de este espacio vectorial. La función que ven allí denotada con dobles barras ahora es una seminorma en X si cumple las propiedades 1, la 3 y la 4 de las que tienen allá arriba. Es decir, es no negativa, saca los escalares como ven allí y se cumple la desigualdad del triángulo. Ahora, ¿qué es un espacio normado? Un espacio normado es una pareja que vemos aquí, X junto con su norma, en donde X es un espacio vectorial y esta es una norma en X.
Un espacio de Banach es un espacio normado completo, un espacio normado sobre el campo complejo. Es una álgebra normada si es un álgebra y la norma es de álgebra, es decir, submultiplicativa. Y esto quiere decir que se cumple esta desigualdad que vemos allí para toda X y Y en A. Finalmente, un álgebra de Banach es un álgebra normada y completa. Ejemplos de álgebras de Banach. Si omega es un espacio compacto Hausdorff, A igual a C de omega, que es el conjunto de todas las funciones continuas de omega en C, con las operaciones puntuales y dotada de la norma del supremo. Otro ejemplo es L1 de menos infinito a infinito, el espacio de las funciones absolutamente sumables en la recta real con las operaciones puntuales y el producto de la convolución que ven ustedes aquí y dotada de la norma que ven aquí abajo. La norma de f es la integral de menos infinito a infinito de f de t con, de esta manera con sus barras de t, ¿verdad? Y ahora, si X con esa norma es un espacio de Banach y A es B de X, el conjunto de todos los operadores lineales acotados de X en X, con las operaciones puntuales, la composición como producto y la norma de operador dada de esta manera. Un espacio localmente convexo es un espacio vectorial X, ya sabemos que es un espacio vectorial dotado de la topología dada por una familia de seminormas que vemos allí denotadas de esta manera. Esto es una base de vecindades del cero para esa topología, es la familia de intersecciones finitas de conjuntos de la forma que ven ustedes aquí abajo. Vamos ahora subiendo. Un álgebra localmente convexa es un álgebra A cuyo espacio subyacente, cuyo espacio vectorial subyacente es localmente convexo. En ese caso, la topología de A está dada mediante una familia de seminormas en A que satisfacen que para cada alfa en lambda existe beta en lambda tal que se cumple esta desigualdad para cada X y cada Y en A. Ahora, el álgebra localmente convexa, esta que está aquí, definida aquí está A y la familia de seminormas, es localmente multiplicativamente convexa y a veces o muchas veces decimos M convexa. Si cada seminorma P alfa es submultiplicativa, es decir, si para cada alfa en lambda, esta desigualdad se satisface para toda X y para toda Y en A. Bueno, ahora, decir que la topología del álgebra está dada por la familia de seminormas que ven ustedes aquí, significa que cada vecindad del origen en A contiene una intersección finita de subconjuntos que denotaré por B de P alfa epsilon, que son de la forma que ustedes ven aquí, muy conocida. Así, cada seminorma P alfa es continua. Ejemplos de álgebra localmente convexa. Bueno, vamos a ver. El álgebra de todas las funciones enteras en una variable compleja con las operaciones puntuales y las seminormas que ven ustedes definidas de esta manera. O el álgebra de todas las funciones reales continuas complejo evaluadas con las operaciones puntuales y las seminormas definidas de esta manera, donde K es un subconjunto compacto de R. Ok. Ahora, si B con esta norma es un espacio normado, entonces la bola unitaria es simultáneamente abierta y acotada. Si B tau es un espacio vectorial topológico y N0 es una base de vecindades del origen, un conjunto B es acotado si es absorbido por cada elemento de N0. Es decir, si para cada vecindad del origen en N0 existe un escalar positivo tal que infla suficientemente a la vecindad del origen para que B quede contenida en ella. Ahora, si B con esta norma es además un álgebra, entonces la norma es llamada una A-norma o norma absorbente. Si, fíjense la condición,
Para cada X en B existe un número positivo que depende de X, solo de X, tal que esta desigualdad se cumple para toda Y en B. Esta propiedad indica que para cada X en B, la bola de radio, este radio, la norma de X por Y, es absorbida por la bola cerrada, ¿verdad? De radio, norma de Y, y esto para toda Y en B. Es conveniente notar que la norma es una norma de álgebra, ¿se acuerdan? Submultiplicativa. Si M de X es la norma de X para cada X en B. Y en ese caso, esta desigualdad se convierte en la norma de X por Y es menor o igual que la norma de X por la norma de Y de la que ya habíamos hablado. Por lo tanto, toda norma de álgebra es absorbente. Pero hay ejemplos de normas absorbentes que no son submultiplicativas. Bueno, ahora, si A con esta familia de seminormas es un espacio vectorial localmente convexo, que además es un álgebra, se dice que A es localmente A convexa si para cada X en A y alfa en lambda existe un número positivo, pero ahora fíjense que ya no solamente depende de X, sino depende de X y de alfa, tal que se cumple esta desigualdad para toda llena. Otra vez, que el álgebra es M convexa implica que M de X alfa es P al A de X para cada X en A, que es lo que habíamos ya hablado antes. Ejemplos de álgebras localmente A convexas. Esto es interesante porque, miren, por ejemplo, veamos el álgebra de las funciones continuas y acotadas de R en C con las operaciones puntuales. Y le llamamos C0 más de R al conjunto de las funciones estrictamente positivas que se anulan al infinito. Para cada phi en C0 más de R se define la seminorma P phi en CB de R dada de esta manera, el supremo de este conjunto. Y entonces, CBDR con esta familia de seminormas es un álgebra localmente A convexa que no es M convexa. Ok, eso es importante recordar. Vamos ahora a recordar rápidamente esta parte de módulos. Si R es un anillo asociativo con unitario E, un R módulo izquierdo es un conjunto M junto con dos operaciones, ¿verdad? Y esas operaciones cumplen lo siguiente. M con la suma es un grupo abeliano y R se distribuye el producto de los elementos del anillo con respecto a los elementos de M. Si el anillo es un álgebra A sobre K, entonces se pide adicionalmente que suceda esta especie de asociatividad también. Todo espacio vectorial V que ustedes conocen perfectamente sobre K es un K módulo izquierdo cuando se considera al campo K como un anillo asociativo. Otro ejemplo, las matrices cuadradas de n por n con entradas reales forman un álgebra A. Y el espacio euclidiano Rn es un A módulo izquierdo si se define la operación de módulo vía la multiplicación de matrices. Ahora, sean A con esta familia de seminormas, un álgebra localmente convexa, y E con esta familia de seminormas, un espacio localmente convexo. Entonces, A, un álgebra localmente convexa, E, un espacio localmente convexo. Y supongamos que E es un A módulo izquierdo. Vamos a denotar por N0 y W0 a las bases de vecindades del 0 en A y en E respectivamente. Ahora llega el momento de definir lo que es
el concepto de un A módulo izquierdo localmente A convexo. Bueno, voy a decir que E es un A módulo izquierdo localmente A convexo, sí, para cada elemento de A y para cada elemento de lambda existe un número positivo que depende de A y de lambda, tal que esta desigualdad se cumple para toda xn. Fíjense que esta descripción es una descripción algebraica, pero yo puedo llevarla al lenguaje topológico de la siguiente manera. En términos de vecindades, esta definición puede expresarse como sigue. Para cada A en A y para cada W en W0, W absorbe AW en el sentido de que existe un número positivo que depende de A y de W, tal que AW está contenido en alfa de AW, W. Ejemplos de A módulos izquierdos localmente M-convexos. Y se darán posteriormente, y aquí tenemos la definición de este concepto. E es un A módulo izquierdo localmente M-convexo si para cada lambda en lambda existe I que depende de lambda en I, tal que esta desigualdad se cumple para toda A en A y X en E. Otra vez, esta caracterización es algebraica. En términos de vecindades, esta definición puede expresarse como sigue. Para cada W en W0, existe V que depende de W en N0, tal que V por W está contenido en W. De tal manera que podemos ver que la clase de módulos localmente aconvexos contiene a los módulos, a la clase de módulos localmente M convexos. Bueno, entonces ahora realmente es interesante poder proveer ejemplos para ver que realmente podemos tener elementos que vivan en una de las clases y que no vivan en la otra, o que a lo mejor no pertenecen a ninguna de ambas. Y vamos en ese orden de la siguiente forma. El primer ejemplo, consideramos al álgebra de las funciones estrictamente positivas que se anulan al infinito, que ya habíamos presentado anteriormente, y E, el espacio, que de hecho es un álgebra, de las funciones continuas y acotadas de R en C con las operaciones puntuales. La acción del álgebra sobre el espacio es por la multiplicación usual de funciones. Y entonces E es un A módulo izquierdo que es localmente A convexo y localmente M convexo. Es decir, este ejemplo está adentro de ese círculo rojo que les acabo de presentar y por ende está dentro del círculo azul que acabo de presentar, que en un momento lo voy a diagramatizar un poquito más. Pero quiero presentarles otro ejemplo. Voy a considerar A con esa norma un álgebra de Banach y LDA con esta familia de seminormas, el álgebra de los operadores acotados de A con las operaciones usuales y las seminormas de evaluación que ven ustedes aquí y que conocen. Le llamo K de a la subálgebra de L de A formada por los operadores compactos sobre A. Entonces, KDA es un LADA módulo izquierdo con la acción dada por la composición usual de operadores. Y más aún, KDA es un LDA módulo izquierdo, localmente aconvexo, pero no es localmente M-convexo. Con eso estoy diciendo que ahora no solamente tengo un ejemplo de una de estos módulos izquierdos localmente aconvexos, ¿verdad? Que está adentro de la clase roja que pinté con rojo, otra que está afuera de la clase roja que estaba pintada con azul. Y finalmente les presento el álgebra de Arens, definida como L omega
de 0,1 dada por esta intersección. Es un álgebra que se conoce mucho como ejemplos en espacios vectoriales topológicos, en álgebras topológicas, con las P seminormas definidas de esta manera. Entonces, como módulo sobre sí mismo, A no es un A módulo localmente A convexo, ni localmente M convexo. Oigan, entonces, ¿qué he mostrado con estos tres ejemplos? Pues que existen, o sea, que todo módulo localmente M convexo es un módulo localmente A convexo, y di un ejemplo de uno que es M convexo solamente. Bueno, y que por ende es A convexo, localmente A convexo. Luego les presenté un ejemplo de un módulo localmente A convexo que no es un módulo localmente M convexo. Y finalmente les presenté un ejemplo, el álgebra de Arens, de un álgebra que no pertenece a ninguna de estas dos clases. Ok. Vamos entonces hacia la parte final. Decir que la clase de los A módulos izquierdos localmente aconvexos es estable bajo cierta operación significa que si E es un A módulo localmente aconvexo o una familia de tales módulos y N es otro módulo que se obtiene de E mediante esa operación, entonces N también es un A módulo localmente aconvexo. Y como un ejemplo de esto, de esta propiedad de estabilidad, tenemos el siguiente teorema. Si A con esta familia seminormas es un álgebra localmente convexa y E es un A módulo localmente A convexo y N es un A submódulo izquierdo de E, entonces, fíjense, entonces tenemos un submódulo de este A módulo localmente A convexo. Entonces, N también es un A módulo izquierdo localmente convexo. Y lo mismo es cierto para A módulos izquierdos localmente M convexos. Este teorema lo que nos está diciendo es que la clase de A módulos izquierdos localmente A convexos y correspondientemente localmente M convexos es estable bajo submódulos, es cerrada bajo submódulos. Otro teorema de este tipo, digamos, tiene que ver con cocientes. Ahora vamos a considerar el álgebra localmente convexa, A, con esta familia de seminormas, y A módulo localmente A convexo con esta familia de seminormas. Y N es un A submódulo izquierdo de E. Entonces, fíjense, ahora me voy a fijar en el cociente con las seminormas correspondientes. Es un A módulo izquierdo localmente A convexo, en donde la seminorma lambda de la clase de X está dada por el ínfimo de este conjunto para cada X en E. Y esta misma propiedad es cierta para A módulos izquierdos localmente M convexos. Así es que este teorema nos indica que la clase de los A módulos izquierdos localmente A convexos, correspondientemente localmente M convexos, es estable bajo cocientes. Ahora, eso quiere decir, ¿verdad? Que la clase de A módulos localmente A convexos, localmente M convexos, es estable bajo las siguientes operaciones: submódulos, módulos cociente, unitarización, completación, productos directos, límites proyectivos, límites inductivos estrictos. Es hasta donde hemos probado. Muchas gracias. Y lo que quisiera nada más señalar es que vean la riqueza que podemos obtener cuando juntamos sobre un solo conjunto una estructura algebraica, una estructura topológica, trabajamos en cuestiones de análisis y de variable compleja. Espero que hayan disfrutado esta plática.
Muchas gracias.